Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a ver lo que es el modelo OSI. La mayor parte de la clase la vamos a enfocar a lo que es el modelo OSI, vamos a hablar de lo que es una trama, un paquete, vamos a hablar de cada una de las capas del modelo OSI, veremos lo que es encapsulamiento y por último veremos una pequeña parte introductoria de lo que son las comunicaciones seriales. Entonces, entonces vamos a arrancar con lo que es modelo OSI. Entonces, OSI lo que significa es interconexión de sistemas abiertos. Entonces, este modelo básicamente es como un, digamos, un plano, una forma de nosotros comprender la organización de una red. Entonces, esto nos sirve mucho a los ingenieros para realizar la comunicación entre los diferentes dispositivos de red. Es una manera de comprender cómo funciona una red. Entonces, eh, entonces nosotros podemos sacar varias ventajas al implementar un modelo de este tipo. No es el único modelo que existe, existe también otro, por ejemplo, que se conoce como TSP, que posee menos capas. Este modelo posee 7 capas o que también se conocen como niveles. Bueno, entonces, lo primero que hay que resaltar es que el modelo OSI nos permite poder comprender cómo los datos o la información viaja a través de una red. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos observar cómo un usuario de un host A eh, envía información mediante un programa y esta información o estos paquetes, datos, como lo quieran llamar, van viajando a través de un medio. Este medio generalmente es físico, tal como cable UTP o fibra, y nos permite pues ver cómo estos datos van desde la aplicación hasta otra aplicación del dispositivo de otro usuario, es decir, a un host B. Entonces, muy importante, esto nos permite comprender cómo básicamente la información va de un punto a otro. Y como les mencioné hace un momento, está compuesto por 7 capas. Cada una de estas capas pues tiene unas funciones específicas. Bueno, entonces estas capas se conocen como aplicación, sesión, presentación. Está la capa de transporte de red, de enlace y física. En unos minutos veremos cada una de ellas y vamos a ir desglosando las funciones que tiene cada una de estas. Entonces, veámoslo, qué ventajas nos proporciona la implementación de un modelo OSI. Entonces, como les comento, el modelo OSI está compuesto por 7 niveles. Esto significa que nosotros estamos dividiendo un gran problema en pequeños problemas. Entonces, esto nos trae grandes ventajas que es dividir un gran problema en pequeños problemitas, que son más fácil de solucionar. Otra ventaja es que nos facilita el mantenimiento de una red. Obviamente, al tener la red, digamos, como segmentada, entonces nosotros podemos saber el problema en dónde está originado. Entonces, como lo veíamos en una de las clases anteriores, que hablábamos de control distribuido y control centralizado, nosotros veíamos que en el control distribuido, pues era más fácil encontrar un error porque pues teníamos dividido la comunicación de, bueno, más que la comunicación, teníamos dividido los procesos. Entonces, un proceso completo lo dividíamos en subprocesos. Pasa lo mismo aquí con el modelo OSI. Entonces, al dividir las funciones en diferentes capas, pues vamos a saber el error donde se encuentra, si está en la capa física, si está en la capa de enlace, en la de transporte, etcétera. Bueno, otra ventaja es que si hacemos un cambio en un nivel o una capa, pues los cambios se van a generar en esa capa, no va a afectar el resto de la red. Listo, entonces básicamente estos son las ventajas bueno, las principales ventajas que nos proporciona la implementación de un modelo OSI. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo OSI, para pasar a hablar de los niveles de red o capas, tenemos primero que hablar de dos temas muy importantes, de dos conceptos muy importantes, que es
trama y paquete de red. Estos dos temas están muy relacionados, son muy similares, pero tienen, digamos, sus pequeñas diferencias. Entonces empecemos por hablar de la trama. Cuando hablamos de una trama, estamos hablando de una información segmentada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes envían un video. Un video puede tener, por ejemplo, 10 megas, ¿listo? 10 megabytes. Eh, Esos 10 megabytes no son enviados directamente de una, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, o no, seamos más exagerados, que envíen un video de 1 gigabyte. Entonces, imagínense enviar toda esa información de una, ¿no? Enviar todo completo en, digamos, en un solo paquete. Entonces, imagínense que sería bastante complicado. Tendríamos que tener estructuras físicas de red muy sofisticadas para poder enviar a través de un enlace toda una información en un solo momento, digamos, en un par de milisegundos que 1 gigabyte vaya de un lugar a otro. Eso es bastante complicado. Entonces, lo que se hace es segmentar la información. Entonces, digamos, ejemplo, solo es un ejemplo, que tengamos 1 gigabyte. Entonces decimos que vamos a enviar ese gigabyte en pequeños paquetes o en pequeños grupos por ejemplo, de 1 megabyte, un ejemplo, solo un ejemplo. Entonces, claro, la información pues se va a ser enviada de a 1 megabyte, de a 1 megabyte, uno tras del otro, hasta que llega toda la información, al final digamos, se ordenan todos los datos que se llegaron y se une completamente. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando uno va a descargar algo de internet, pues ustedes van viendo que la información va aumentando, ¿no? Ustedes van viendo que va aumentando 1 megabyte, 2 megabytes, 3 megabytes y así, hasta que eh, llega toda la información. Listo, entonces, bueno, entonces básicamente a esto hace referencia una trama. Son pequeñas cantidades de información, o es, digamos, una unidad básica de información eh, cuando hablamos de comunicaciones de redes. Entonces, básicamente es una serie sucesiva de bits. Entonces, son un montón de bits que nos indican, por ejemplo, la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen, los datos, la detección de errores, cuándo iniciar la trama, cuándo finalizar la trama, qué tipo de información es. Todo eso va dentro de una trama. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí está la estructura de lo que es una trama. ¿Listo? Se compone de tres partes que son encabezado o cabeza, paquete, perdón, el paquete no, más bien los datos y luego el tráiler o que también se conoce como cola. Entonces, en el encabezado, pues básicamente vamos a tener la parte del inicio de la trama, es decir, que el dispositivo de destino, si el dispositivo de destino sepa cuándo se inicia una trama. Entonces, este es el patrón para dar inicio a una trama. Entonces, 10-10. Entonces, así es que va a comprender digamos, los dispositivos que se está iniciando el envío de una trama. Obviamente tiene que ir una dirección. ¿Listo? Una dirección de destino y una dirección de origen para saber hacia dónde va y desde dónde viene. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo principal del encabezado. En la parte de los datos, pues sencillamente va la información en sí que uno quiere, ¿no? Que uno requiere. Entonces, digamos, ahí iría el video, ¿no? En esto iría información del video. Esa información tiene que ir acompañada de este encabezado y este tráiler, si no, no habría cómo enviar la comunicación y tampoco habría cómo garantizar de que la información llegue correctamente a su destino. Por último, tenemos el tráiler o la cola, en donde tenemos lo que es la detección de errores y lo que es la secuencia de bits para detener la trama, para saber cuándo una trama ha terminado. Entonces, que se hace con el número 1001. Entonces, básicamente esto es una trama. Cuando nosotros hablamos de tramas, hacemos referencia a la capa de enlace, ¿listo? Muy importante. Esta es, digamos, hacia esto va encaminada la diferencia entre un paquete y una trama. La trama funciona en nivel o capa 2, es decir, el nivel de enlace, que ya en unos minutos veremos de qué trata.
Bueno, continuamos hablando del paquete de red. El paquete de red es un término análogo a la trama, es decir, que es una cantidad de información. Entonces nosotros lo que hacemos es segmentar la red. ¿Listo? Tenemos, perdón, la red no, segmentar la información. Entonces los vamos enviando en pequeños paquetes que lo pueden ver como unos bloques, ¿no? Vamos enviando bloques de información. Y muy importante, cuando hablamos de paquete estamos hablando de nivel o capa 3. Esa capa 3 es la capa de red. Entonces esta es la diferencia principal entre trama y paquete. Trama, nivel de enlace, paquete, trabaja en nivel de red. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Por ejemplo, una trama la trabajan generalmente los switch, por ejemplo. Los switch hacen parte de capa 2. Un paquete lo trabajan los routers. Los routers son elementos de capa 3. Entonces, la estructura es la misma. Hay un encabezado, unos datos y un tráiler. Ahorita hablaremos de lo que es un encapsulamiento, pero puedo introducirles de que un paquete es encapsulado en una trama, es decir, dentro de la trama se encuentra el paquete. ¿Listo? Ya veremos más adelante qué es lo que significa esto. Bueno, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de las capas. Entonces les comento nuevamente, son 7 capas y vamos a ir definiendo cada una de estas. Entonces la primera capa es la capa física, es la capa más baja, entonces por eso es la capa física. Entonces básicamente este nivel se encarga de todo lo que es el envío de señales eléctricas. Entonces aquí nosotros vamos a definir todas las especificaciones eléctricas, tal como lo que es los niveles de voltaje, es decir, las señales que voltajes tendrán. Aparte de la amplitud de los voltajes, también debemos ver el tiempo, debemos definir los tiempos de cambios entre esos voltajes, es decir, cuánto se demora ir de 0 a 5 voltios, por ejemplo. Aquí definimos las tasas de transferencias de información, podemos definir cuáles son las distancias máximas que se pueden conectar los dispositivos. Es decir, que aquí nosotros vamos a definir qué cableado vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo a este cableado, pues vamos a tener cierta distancia máxima, vamos a tener cierta limitancia en velocidad. Debemos ver los conectores físicos. Recuerden que no solo existe el conector de par trenzado UTP, sino que existe también la fibra óptica. Incluso existen más tipos de cableado. Incluso no necesariamente tiene que ser cableado, se puede utilizar una tecnología inalámbrica, etcétera. Entonces, todo esto se define acá, incluyendo la topología de red. Bueno, un dispositivo de red que está en la capa física es el hub. Entonces recuerden que los hub eran equipos que les llegaba una información y este dispositivo repetía la información al resto. ¿Listo? Repetía esa información por todos los puertos. Es decir, los repetidores también están aquí dentro de esta sección. Aquí tenemos una foto del cable e incluso también hacen parte las tarjetas de red. Sin embargo, las tarjetas de red no solo hacen parte de la capa 1, sino que también hacen parte de la capa 2, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces continuamos hablando de la capa de enlace, es decir, de la capa 2 o nivel 2. Entonces, básicamente es esta capa, digamos, su función principal está enfocada a lo que es el direccionamiento físico. Es decir, recordemos que cuando hablamos de direccionamiento, estamos hablando de colocarle un ID al origen y un ID al destino, para poder saber de dónde y a dónde, de dónde viene, perdón, de dónde viene la información y hacia dónde va. Cuando hablamos de direccionamiento físico, recuerden que estamos hablando de la MAC, ¿listo? De la dirección MAC. Porque existe también un direccionamiento, pero que es IP, direccionamiento IP. En este caso, el nivel de enlace únicamente se trabaja con direccionamiento físico. Aquí no se habla de direcciones IP. Bueno, entonces aquí hablamos de la trama.
hablamos de todo lo que es la constitución de la trama, es decir, que aquí vamos a ver todo lo que es la detección de errores. Entonces recuerden que la trama trae unos campos en donde va la parte de detección de errores. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente a esto hace referencia la capa de enlace. Un dispositivo ejemplar de la capa de enlace es el switch. Recuerden que los switch trabajan con direcciones MAC. Yo les decía a ustedes en clases anteriores que los switches trabajaban con direcciones MAC y los routers trabajaban con direcciones IP. ¿Listo? La tarjeta de red también hace parte de la capa de enlace. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo, porque las tarjetas de red traen una dirección MAC. Entonces, pues también hacen parte de la capa de enlace. Como les mencioné hace unos minutos, también hace parte de la capa física y esto se debe a que pues la tarjeta de red trabaja también con secuencias de bits. Entonces hace toda la parte de la codificación y ello. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillo. Cuando hablamos de la capa física, hablamos de bits. ¿Listo? Se me ha olvidado eso. Aquí hablamos de puros bits. Unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. ¿Listo? Así es como se entiende ahí. Decir que la capa física son puros niveles de voltaje. 0, 5 voltios, 0, 5 voltios, 0, 5 voltios, etcétera. Bueno, pasamos a hablar de lo que es el nivel 3 o que también se conoce como nivel de red o capa de red. Entonces, en esta capa, principalmente lo que se hace es de garantizar que la información o los datos provenientes de un origen lleguen a un destino. ¿Listo? Muy similar a lo que hace la capa de enlace. La capa de enlace también pues, se encarga de garantizar que la información llegue sin errores de un equipo a otro. Sin embargo, en la capa de enlace se hace a nivel de direccionamiento físico, es a través de la dirección MAC. La capa de red se encarga de hacer direccionamiento mediante la dirección IP. Es decir, que aquí nosotros encontramos los famosos enrutadores o que se conocen también como encaminadores, que son los routers. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los routers que mediante un algoritmo de encaminamiento, tal como veíamos en clases anteriores, el algoritmo de Dirac, encuentran un camino adecuado para enviar los datos de un punto A a un punto B. ¿Listo? Que no necesariamente ese camino adecuado es el más corto, ni el que tiene menor número de saltos, sino que también depende de qué tan congestionado esté un camino o incluso cuál es el ancho de banda de un camino. No todos los caminos necesariamente tienen que tener el mismo ancho de banda. Hay unos, por ejemplo, los canales principales tienen gran cantidad de ancho de banda. Un ejemplo, lo que veamos en un video de la clase pasada que yo les envié, que decíamos que en los océanos habían unos cables de fibra óptica gruesos que conectaban países. Entonces estos canales pues traen un gran ancho de banda para poder enviar toda la información por ahí. ¿Listo? Entonces a ese tipo de cosas hacemos referencia. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es el router. Eh, Como les decía, pues a través de las direcciones IP, pues se envía la información. ¿Listo? Entonces, digamos como que son dos pequeñas diferencias entre la capa de enlace y la capa de red. Entonces, nosotros podemos construir una red únicamente con capa de enlace, pero esos dispositivos únicamente se podrían comunicar eh, mediante dirección MAC. Es decir, que solo podrían estar dentro de la misma red. Es decir, nosotros podríamos tener solo capa 1 y capa 2 y digamos podríamos ignorar la capa 3, eh, pero para poderla ignorar entonces tendríamos que realizar la comunicación entre equipos dentro de una misma red, es decir, una red de área local. Si quisiéramos hacer una red que se conecte con otra red LANs o en una red WAN o por ejemplo a través de internet, necesariamente necesitamos el nivel 3. Recuerden que para nosotros salir a otra red o para salir a internet necesitamos de los famosos routers. Es decir, necesitamos direcciones IP para poder realizar ese cambio de información. Si no,
no habría manera. A través de direcciones MAC no se entienden diferentes redes, no se pueden, los equipos no se entienden en direcciones MAC eh, distintas a las que se encuentran conectadas a la red de área local. Bueno, la siguiente capa es la capa 4, que es la capa o nivel de transporte. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la capa de transporte, vamos a hablar de lo que vamos a hablar de TSP. TSP es el concepto más importante en la capa de transporte. Entonces, recuerden que TSP es el control, es el protocolo de control de transmisión. Entonces, yo les decía eh, semanas atrás que este protocolo garantiza la, el envío de información entre dos terminales. Recuerden que hablamos de TSP y UDP y decíamos que TSP garantizaba que la comunicación entre dos equipos llegara sí o sí. Es decir, si la información que enviaba a B no llegaba por X o Y razón, B le decía a, le enviaba un mensaje a diciéndole que la información no llegó, que por favor le retransmita lo que acaba de enviar. Entonces, básicamente esto es lo que hace TSP, ¿sí? Un control de transmisión de información. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente, pues estas son las funciones principales de la capa de transporte. Es decir, se encarga de que el transporte de los datos llegue de forma adecuada. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a hacer, en la capa de transporte nosotros empezamos a hacer lo que es la segmentación de información. ¿Listo? Entonces en esta segmentación de información, pues vamos a tener lo que son la trama y los paquetes y todo ello, digamos la dirección MAC, la dirección IP, pero cada uno en su nivel. Entonces en este nivel pues tenemos los paquetes, es decir, tenemos sus direcciones IP en esos paquetes. En esta trama vamos a tener encapsulado lo que era el paquete y le vamos a agregar la dirección MAC y otras cosas, ¿listo? Entonces, en la capa de transporte, pues se hace la primera segmentación de información. Entonces, este segmento acá luego lo toma la red y lo encapsula, y luego la trama encapsula todo eso que se haga encapsulado en las anteriores. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, ya pasamos al nivel 5 que es el nivel de sesión. Entonces, muy importante esto que se dice acá. Entonces decimos que la capa de aplicación, presentación y sesión eh, resuelven asuntos concerniente a todo lo que son aplicativos, es decir, a toda la parte que interactúa con nosotros. Las capas transporte, red y enlace, perdón, transporte, red, enlace y física, es decir, en las cuatro que hemos visto se encargan del transporte de datos. Entonces se utilizan diferentes protocolos para garantizar de que la información llegue correctamente. ¿Listo? Entonces estas capas únicamente o digamos su función principal es garantizar que la información llegue correctamente a su destino. Y las capas de nivel superior, que son sesión, presentación y aplicación, se encargan de todo lo que es aplicación. Es decir, de que nosotros comprendamos lo que vemos en la pantalla, podamos interactuar digamos, con el menú de la pantalla para poder, digamos, enviar la información o bajar la información que requerimos. Bueno, entonces ya procedemos a hablar del nivel 5 o capa de sesión. Entonces en esta capa lo que se hace es mantener el enlace establecido entre los equipos. ¿Listo? Entonces básicamente esta es la función principal. Entonces mantener un enlace establecido entre los dispositivos que van a transmitir. Y otra de sus funciones es que va a sincronizar el diálogo entre entre la capa siguiente, que es la capa de presentación. ¿Listo? Entonces, ella permite que haya un diálogo en el nivel de presentación para los dos hosts. ¿Listo? Entonces, aquí se establece el enlace para poder, para poder realizar la transmisión de datos. ¿Listo?
Cuando hablamos de presentación y aplicación, entonces presentación, pues lo podemos, digamos, podemos decir su función de forma sencilla, que es representar, encargarse de la presentación o representación de la información. ¿Qué significa esto? Digamos, todo lo que vemos en la pantalla, pues es digamos, detrás de esa pantalla hay un montón de información, hay un montón de códigos, de bits, de números de unos y ceros, que pues nosotros no vemos, únicamente nosotros vemos una pantalla, digamos, con letras, con dibujos y todo ello que nosotros comprendemos, pero detrás de ello hay una gran cantidad de unos y ceros que nosotros no comprenderíamos si estuviera escrita de esa manera. Entonces, básicamente, esto es lo que hace la capa de presentación, garantizar que que la información sea comprensible por nosotros. Bueno, y esa información, ¿quién la envía? La aplicación. Entonces, a la aplicación pues envía la información a la capa de presentación. Entonces, básicamente la capa de aplicación pues es todo lo que nosotros vemos acá, todo esto con lo que nosotros podemos interactuar. Todo esto hace referencia a a la capa de aplicación. Entonces, aquí, digamos, una aplicación es un ejemplo, Google Chrome, este mismo eh, aplicación Adobe. Toda esa, toda esa, Todas estas aplicaciones hacen parte de la capa o nivel 7. Entonces, básicamente, cada una de estas, ¿cómo es que se dice? Cada una de estas capas pues van interactuando una tras otra. Entonces, esta le envía información a esta le envía información a esta y hasta esta, hasta llegar a la capa uno, ¿listo? Que en la capa uno únicamente son señales eléctricas, ¿listo? Bueno, esto significa que en la capa de aplicación pues hay un montón de información, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Eh, Vamos a verla de forma resumida lo que lo que hace cada capa. Entonces iniciemos. La capa física pues se encarga de la transmisión binaria. Entonces les decía que aquí pues están las señales eléctricas. ¿Listo? Entonces aquí pues definimos qué cable vamos a utilizar, los conectores del cable, las tasas de transferencias, etcétera. En el enlace de datos, lo principal que hay que recordar es la dirección MAC. Entonces aquí se hace el direccionamiento a través de la dirección MAC. Es decir, la información llega de un punto, de un origen a un destino, utilizando la dirección MAC. En la capa de red se utiliza el direccionamiento mediante IP. Entonces es lo principal que hay que recordar en la capa 3 que los routers utilizan direcciones IP para el envío de información y aquí se escoge la mejor ruta a través de algún algoritmo de enrutamiento. Luego sigue la capa 4. Entonces básicamente la capa 4, es decir, la capa de transporte, pues garantiza que la información llegue de extremo a extremo, ¿no? Entonces aquí debemos recordar al protocolo TSP, que es el que garantiza de que la información de un punto llegue al otro. La sesión, pues, se encarga de establecer una comunicación entre dos equipos, es decir, abre la comunicación, ¿listo? Abre la comunicación entre esos equipos. La capa de presentación, pues, como les decía hace un rato, se encarga de toda la presentación de la información, que nosotros podamos comprender toda la información. Tenemos la capa de aplicación, que básicamente pues hacemos referencia a todo lo que son los procesos aplicativos. Entonces, por ejemplo, en la capa de aplicación nosotros vamos a encontrar todo lo que son los ingenieros de software, los programadores pues, que realizan todos sus códigos para realizar algún aplicativo. Por ejemplo, en la capa física encontraremos algún ingeniero más bien dedicado a soporte o quizás electrónico o un ingeniero de redes, pues que se encarga de toda la parte física, toda la parte del cableado, la estructura de cómo comunicarse entre todos los equipos. ¿Listo? Eh, tendremos ingenieros para diferente cosa. Entonces es muy común que en las ofertas laborales dicen que se necesita ingeniero de soporte o se necesita ingeniero de sistemas o ingeniero electrónico para trabajar en capa uno y capa 2.
para trabajar en capa 3. Entonces ya se hace referencia a este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces recuerden, equipos en la capa 2, en la capa de enlace, pues tenemos los switches, ¿no? En la capa de red tenemos los routers, en la capa física tenemos todo el cableado y pues aquí en la aplicación tenemos los computadores con sus aplicativos. Bueno, cuando nosotros hablamos de comunicaciones industriales, ya no utilizamos el modelo OSI, sino que utilizamos tres capas, la física, la enlace y la de aplicación, ¿listo? Todas estas capas no las utilizamos para la parte de comunicaciones industriales. Bueno, va a depender, ¿no? Dependiendo también del estándar de comunicación que utilicemos, sí vamos a llegar a ver la implementación de las de las demás etapas. Pero lo general es que se utilicen eh, estas tres etapas, estos tres niveles o capas, perdón. Bueno, luego vamos a hablar de lo que es encapsulamiento, ¿listo? Ah, bueno, me faltó aquí algo, este diagrama, que es importante verlo. Nosotros tenemos la capa de aplicación, entonces tenemos esos datos. Esos datos pues obviamente van a pasar por la capa de presentación y por la capa de sesión. Pero pues aquí no, digamos como que no tiene mucha relevancia colocarlo acá, porque vamos a ver es cómo la información se va como encapsulando o cómo o qué le vamos agregando. Entonces, bueno, en la capa de aplicación se construyen los datos, ¿listo? Lo que se quiere enviar. Y pasamos a la capa de transporte. En la capa de transporte nosotros colocamos una cabecera TSP. Entonces, es decir, recuerden que cuando hablamos de TSP, hablamos de lo que es el control de la transmisión, es decir, garantizar que la comunicación llegue de un lado a otro, ¿no? Entonces, TSP se encarga de ello. Luego de transporte pasa a la capa de red y en la capa de red agregamos una cabecera IP, es decir, le agregamos una dirección IP de destino y una de origen. Y de ahí pasamos a la capa 2 donde le agregamos una cabecera Ethernet. Esa cabecera Ethernet hace referencia pues a la trama, ¿no? Cuando hablamos de Ethernet hablamos de tramas. Entonces ahí vamos a ver lo que son las direcciones MAC. Acá le agregamos dirección MAC. ¿Listo? Así de ahí pasamos pues a la capa física. ¿Listo? Que es el envío de información. Únicamente se encargan de enviar unos y ceros. No, digamos, no entienden más que eso. Solo enviar unos y ceros en la capa física. Por último, vamos a ver lo que es el encapsulamiento de datos. Entonces, cuando hablamos de encapsulamiento de datos, entonces, digamos, ya lo hemos estado tocando a lo largo de la clase. Entonces, vamos a retomar un poco más el tema a fondo. Entonces, el encapsulamiento de datos hace referencia al proceso mediante el cual los datos eh, deben transmitirse a través de una red mediante una segmentación. Es decir, recuerden lo que les decía, nosotros segmentamos la información para poder enviar pues dicha información. Lo que les decía, no podemos enviar un gigabyte o un terabyte en un solo momento. Toda esa información tiene que ir fragmentada. Eso se conoce como segmentación. ¿Listo? Entonces se pueden enviar a través de paquetes o a través de tramas, que ya también lo mencionamos hace un rato. Bueno, entonces los datos de dónde vienen? Pues de las tres primeras capas, ¿no? Especialmente de la aplicación, de la capa de aplicación. ¿Listo? De aquí vienen los datos y a cada capa pues le va agregando cierta información. Bueno, entonces tenemos que la capa de transporte es la primera que se encarga de segmentar esa información, ¿listo? La capa de aplicación tiene toda la información, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este computador tenemos la información, digamos, del video, de lo que queremos enviar, ¿listo? En el otro dispositivo, pues obviamente no está y es lo que queremos hacer, enviar esa información que tenemos en este equipo al otro equipo. Entonces, la información la tenemos, pues, por así decirlo, en nuestra capa de aplicación. Y cuando llegamos a la capa de transporte, pues ahí lo que vamos a hacer es segmentar esa información en pequeños bloques. ¿Listo? Entonces, básicamente, se debe segmentar la información y se le debe asignar unos números de secuencia a esos segmentos.
¿Por qué? Porque la información no es enviada de forma ordenada. ¿Listo? De hecho, muchas veces, digamos, muchas veces la información se envía por diferentes caminos. ¿Listo? Entonces, como se envía por paquetes, pues cada router, por ejemplo, puede tomar su propia decisión de dónde enviar cada paquete. Entonces, una información, supongamos que tiene 1 millón de paquetes, ¿listo? Una gran cantidad de información. O miles de millones de paquetes, supongan que es bastante. Imagínense en que, que el router siempre eligiera el mismo camino. Eso sería bastante extraño. Porque ¿qué pasa si ese mismo camino está colapsado o está congestionado o se dañó? Entonces, pues la información nunca llegaría si hablamos de mucha información. Entonces, ¿qué se hace? Que el router va analizando cada paquete que llega y pues va tomando su propia decisión. Entonces, en un momento un enlace va a estar menos congestionado que el otro, o en un momento de pronto un enlace digamos, se dañó físicamente, entonces lo puede enviar por otro enlace. Entonces, los paquetes pueden ser enviados por diferentes caminos y unos pueden llegar primero que los otros. Entonces, no necesariamente la información llega de forma ordenada. Entonces, por eso se deben colocar unos números a cada segmento de red. Para cuando llegue toda la información, lo que haga el equipo de destino es recoger toda esa información, procesarla y ordenarla. ¿Listo? Entonces, él debe ordenarla de acuerdo a esos números de secuencia que fueron asignados en la capa de transporte. ¿Listo? Bueno, cuando pasa la capa de red lo que coge es ese segmento y lo encapsula. Entonces aquí hablamos del concepto de encapsulamiento. Es decir, toma el segmento y le agrega principalmente la dirección IP y la dirección de origen. ¿Listo? No solo eso, pero lo más importante es que de la capa de transporte se envía la información a la capa de red y la capa de red toma ese paquete y le agrega la dirección IP de destino y la dirección de origen. Es decir, un paquete es más grande que un segmento. ¿Listo? Tiene más bits. Luego, esa información llega a la capa de enlace. La capa de enlace también encapsula esa información que acaba de llegar, es decir, encapsula ese paquete, que ese paquete tiene encapsulado el segmento. Entonces, ¿qué importante tenemos en este encapsulamiento en la capa de enlace? ¿Qué tenemos? Entonces, eh, lo, lo principal que hace esta capa de enlace es agregarle una dirección MAC de origen y de destino. Y con ello se crea la trama, ¿no? Es decir, la trama encapsula el paquete. El paquete encapsula el segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que la trama es más grande que un paquete. Tiene más información. ¿Listo? Bueno, y por último, ese mensaje llega a la capa física, que en la capa de física pues se entiende únicamente en bits, ¿listo? Solo únicamente entiende de unos y ceros y pues tiene sentido, únicamente pues envía a través de cables, entonces ahí ya no se hace nada más. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos una imagencita que puede ilustrar lo que les decía, que vienen los datos. Esos datos se le agrega, bueno, primero se hace la segmentación de esos datos. Luego se le agrega digamos, el TSP, ¿sí? Entonces la capa de transporte hace esa segmentación y luego de ahí, pues pasa al paquete IP, es decir, encapsula ese segmento. Y por último, tenemos la trama de Ethernet y tenemos esto. Entonces tenemos que el cable, lo que les decía, el cable únicamente entienden de ceros y unos. Los cables no son dispositivos inteligentes, únicamente se encargan del movimiento de electrones, ¿listo? Que esos electrones pues van a ser representados a través de unos y ceros. O bueno, no necesariamente electrones, si hablamos de una fibra óptica, pues hablamos de fotones. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ya podemos dejar por ahí porque lo siguiente es hablar de la comunicación en serie y pues ya nos queda únicamente alrededor de 2 minutos. Entonces hasta ahí dejamos la clase. No sé si tengan